Hola, hola, hola. Ay, eso me suena mucho al Safari de la mañana. Y mira, no. No, el safari de las mañanas es hola, 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 hola. Así es. Puro talento joven, Andrea Rosita. Que esto no lo escuchen nuestros amigos de Victoria FM. Un saludo si nos llegan a escuchar alguna vez en la vida a CJ Carlos Javier y Elvia Rosita, que bueno, eran nuestros compañeros de radio. Y este es el episodio 11º, es decir, el episodio número 11, es decir, 1111 de Saturados Podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre los sueños, sobre las frustraciones y un montón de cositas que podemos estar hablando con respecto a eso. El día de hoy, el invitado perenne del Saturado Podcast se convierte en el moderador oficial solo por el episodio de hoy. Ya más adelante estaré explicando las razones, pero quiero decirle que están escuchando Saturados Podcast, que mi nombre es Eleiser Suárez. Me consiguen en Instagram como @Eleiser Suárez, Eleiser con JZ. La moderadora oficial de este podcast hoy es la invitada, así que estaremos conversando también, por supuesto, con mi querida y adorada y apreciada Andrea Teixeira. Andrea la consiguen en Instagram como @InesArtX, InesArt. Por ahí no solamente van a conocer un poco de su vida, sino que también van a estar viendo sus ilustraciones, que son maravillosas. Si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Y si ya tienen un rato escuchándonos, pues muchísimas gracias. Les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Y por supuesto en YouTube. Si nos estás escuchando en YouTube, pues te vamos a agradecer un montón que nos des like, que le des compartir, que le des comentar. Incluso si no te gusta, también le puedes dar dislike para nosotros. Eso también es importante, la interacción con ustedes. Así que bienvenidos a Saturados Podcasts. No, vamos a ser muy sinceros, porque nosotros somos muy sinceros con nuestros oyentes de nuestro podcast Saturados. Vamos a hacer un episodio especial un día sobre las cosas que le pasan a uno cuando está grabando un podcast. Pero hoy no va a ser, hoy vamos a grabar este episodio por segunda vez, es más, por tercera vez, la verdad, porque la primera vez que lo grabamos se nos cortó en el saludo. A mi teléfono le dio por entrar en una crisis existencial. De decir, no puedo cargar, no puedo grabar más, por favor. Y ya después la segunda vez, el segundo intento quedó relativamente bien. Y ya el segundo intento murió. Murió, sí. Porque no sé, no lo guardé o sí lo guardé, pero no sé qué pasó, que me puse a borrar unas vainas a todo a lo loco y podría ser que borré eso. Ay, no, no, no. De verdad que la recalcada concha de la lora, de verdad. Así que de esta forma comenzamos Saturados Podcast. Hola, Andreax. Hola, amiguito hermoso, precioso y bello. Bueno, ya veo que tú tienes muchísima energía. Yo estoy súper agotada antes de empezar a grabar este episodio. O sea, íbamos a grabar otro episodio. Antes de grabar este otro episodio yo ya estaba agotada. Y ahora que nos dimos cuenta de que el episodio que tenía que salir esta semana no sé qué pasó, o sea, mi teléfono lo eliminó, qué sé yo. Me ha entrado una rechera, una ira, que bueno, pero ya está, ya tras bambalinas, por así decirlo, ya me desahogué, ya maldije, ya todo, ya está, ya fue, así que aquí estamos grabando nuevamente para todos ustedes porque queremos ser constantes en esto. Tengo que decir que este episodio ha tenido sus momentos. O sea, definitivamente este episodio tiene sus momentos porque hay que aclarar por qué soy el moderador. Resulta que cuando André y yo estábamos planificando sobre qué hablar,
Y yo le propuse hablar de los sueños, porque ya ella me lo había propuesto previo en un episodio anterior. Ustedes verán que estamos hablando de los sueños, pero a nivel literal, o sea, de dormir. Y quedó pendiente porque era como parte de ese episodio hablar un poco de los sueños abstractos, de las metas, propósitos. Recuerdo que le dije a Andrea, bueno, pero retomamos ese tema y lo ampliamos. Y Andrea en un momento no lo quiso ver, como ella decía, pero es que le falta como contenido. Y bueno, nos tocó, tuvimos una conversación, un debate bastante amplio de argumentos hasta que logramos que esto se iba a hacer. Y Andrea, como en las condiciones que me puso, me dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero tú lo llevas. Y yo le dije, bueno, está bien, yo llevo el episodio. Tengo rato que no soy moderador de nada, pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, ese fue como nuestro primer quiebre con el episodio. Cuando decidimos hacer lo que íbamos a grabar, teníamos un montón de cosas en contra del día que íbamos a grabar, no sé por qué no, y al final lo logramos, grabamos ese episodio que ya no existe. Descanse en paz. A ese episodio le deseamos paz a su alma. Eh, pero Andrea, pues ya. Ese día Andrea estaba en un mood chévere. Me acuerdo que ese día tuvimos una conversación bastante rica. Y es genial ahora que el mood de hoy va a ser distinto. Y quizás eso aporte incluso hasta elementos interesantes en el tema. Porque precisamente vamos a hablar de los sueños, pero también vamos a hablar de la frustración. Y bueno, ya no recuerdo cómo iba el tema la vez pasada, pero bueno, vamos a hacer como que si eso nunca pasó. Que usted, señor, es un soñador empedernido. Ah, mira, lo lograste. Es verdad. Yo recuerdo varias cosas de lo que hablamos, ¿no? Obviamente. Pero verga, o sea, Naguará se perdió una grabación de 1 hora. Bueno, Andrea lo acaba de decir y yo lo decía y siempre lo digo, o sea, no voy a nunca dejar de decirlo. Soy un soñador empedernido. Me declaro y me digo como un soñador confeso ante el mundo. No dejo de soñar. Para mí soñar es súper importante. Y es importante porque yo soy los que considera que cuando tú sueñas, y cuando hablo de sueños, hablo, como ya dije, de metas, de propósito, de objetivos. Tú desde ese momento empiezas a visualizar qué quieres. O sea, qué quieres ser, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y de alguna forma estás, y esto creo que la gente que estudia programación neurolingüística, que yo jamás lo he estudiado y no sé nada más allá del nombre, me darán la razón porque tú al soñar, al visualizar, al creer en eso que quieres, estás programando de alguna forma tu subconsciente, tu inconsciente, para tomar acciones en pro de eso, sin tú darte cuenta. O sea, hay cosas en las que tú sí eres consciente de lo que estás haciendo porque quieres lograr ese sueño, pero hay otras en las que no eres consciente de lo que estás haciendo y están enfocados sin saberlo en lograr ese sueño. Entonces, soy un soñador precisamente porque me gusta visualizar lo que quiero hacer y me gusta trazar un camino hacia ese lugar. Entonces es una forma como de motivarte a hacer cosas, como de motivarte a lograr cosas. Y creo que de eso se trata la vida. Yo no visualizo mi vida o no veo mi vida sin soñar, porque me parece es como sin sentido. Es como que la vida sin sueños es como una vida sin sentido. Sí, porque yo digo que sería estar muy modo automático, muy activas el piloto automático y simplemente vives día tras día haciendo siempre lo mismo, sin avanzar, nada. Yo decía en ese episodio perdido que los sueños son como la gasolina, ¿no? Que nos mueve. Yo también siento que soy una soñadora, pero a veces soy algo pesimista. Sin embargo, he logrado muchas cosas y es algo de lo que sentirse orgulloso. Y es también una referencia a que si yo logré esto, puedo seguir logrando muchas otras cosas, tal vez no en el tiempo que yo quiero, pero en el tiempo en el que las circunstancias y todo sean óptimas para que eso que yo quiero se dé. Sí, que también es otro factor, y de ahí parten las frustraciones, ¿no? Que a veces a muchas personas no les gusta soñar o consideran que los soñadores somos demasiado
ingenuos, ilusos, que no ponemos los pies sobre la tierra, que no somos conscientes de nuestra realidad, que es lo que son sus argumentos para ir en contra de la corriente de los soñadores. Si es que existe esa corriente filosófica, gracias. Pero ellos lo que argumentan es eso, y precisamente siempre te vas a encontrar con personas que te van a decir en un momento como, bueno, pon los pies sobre la tierra, como, ay, no seas gafo, deja de pensar en cosas que no vas a lograr jamás. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Y tú, el secreto está que, a ver, sí, te va a frustrar un momento y en un caso tú vas a pensar como, oye, creo que esto que estoy pensando es muy difícil. Como por ejemplo que el Acer piense que de niño, a los 9 años, él quería ser un científico y vivir en un asteroide. Papi, la gente ni siquiera puede vivir en la luna. O sea, vamos a calmarnos. Pero claro, era una idea que por más grande que sea y por más rara que parezca, esa idea te va a motivar en el resto de tu vida. O por ejemplo, yo quiero ser pintor y siempre vas a encontrarte a alguien que te va a decir, ajá, ¿y tú qué vas a vivir? Serás pintor de brocha gorda y te tocará vivir pintando paredes en casa. Y uno, coño, vale, pero me la frustra. Bueno, pero seré pintor de paredes en casa y seré el mejor pintor de paredes en casa. Este, Sí, siempre, o sí, casi siempre vamos a conseguirnos esas personas que quieran hundirnos, tipo, ajá, por ejemplo, eso que decías, bueno, quieres ser pintor, quieres ser artista, quieres ser ilustrador, eso te va a dar de comer, o sea, de comer literalmente. Literalmente yo creo que no, pero en un sentido figurado sí, porque me va a alimentar el alma, por así decirlo, ¿no? O sea, va a ser algo que yo estoy haciendo porque me gusta, porque me nace, y tal vez no me dé platica, no me ayude económicamente, pero en mi parte emocional sí. ujú. Que creo que al final es lo importante cuando uno sueña. O sea, porque a ver, tú lo sueñas y lo aspiras y deseas cumplir esa meta, ese propósito. Y eso te va a motivar, realmente te va a nutrir, te va a motivar, te va a llenar de muchas frustraciones en el proceso porque efectivamente tú siempre estipulas y tú siempre tienes una expectativa de, bueno, yo quiero cumplir esto en cierto tiempo y quiero hacerlo de esta manera. Y obviamente si esos factores no juegan a tu favor, te vas a ir frustrando en el proceso. Pero el secreto está en cómo canalizamos esa frustración en pro de seguir como un terco, en mi caso, como un tauro que soy, seguir constante hasta lograr ese objetivo. Entonces, cuando tú lo logras, chamo, es una sensación increíble. O sea, el tema de la realización yo creo que es de los momentos más increíbles que puede experimentar un ser humano. El tema de realizarse, sentirse realizado, sentir que lograste algo, de que eso por lo cual tú tanto luchaste lo lograste. Y si en el proceso hubo demasiada frustración, cuando lo logras es como 10 veces más increíble la emoción. Entonces, por esa experiencia vale todo el proceso. Entonces, los que alguna vez hemos sentido ese proceso de satisfacción, entenderán perfectamente de qué hablo. Y entonces eso te hace querer vivir otra vez esa experiencia de realización y vuelves a soñar otra vez con algo más grande. En cambio, si usted nunca, usted que nos escucha, nunca ha sentido ese proceso, esa emoción de sentirse realizado, pues le voy a decir lo siguiente. Todo lo que lo hemos vivido, le vamos a decir, vívalo, hágalo. Es como de esas cosas básicas en el mundo. Es como tener hambre, comer. Esa satisfacción, increíble. Es como me pica la cara, me la rasco. Esa emoción que tú dices, bueno, es una tontería, pero esa sensación que tú tienes al momento de lograr algo es increíble. Y por eso le digo, sueñe, no deje de soñar. Sí, es muy lindo porque también es que sientes que llegaste. Hay veces en que piensas que no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y bien tú lo decías, también la clave está en la constancia, en esa testarudez, no sé si decirlo así, en la constancia y ya el momento en el que tocas la orilla, por así decirlo, o sea, estás nadando y nadando y nadando contra la corriente y te pasan mil y un cosas y el momento en el que llegas a la orilla es como que llegué, estoy por fin en el lugar donde me había visualizado y es hermoso, o sea, puedo descansar ya,
me quito el peso de encima, pero el peso de lo que los demás decían que no iba a lograr, el peso de todas las cosas que estaban en contra durante el proceso, que igualmente ayudan mucho a crecer y a desarrollarte. Y lo que queda es la livianez o lo suave y lo sutil del momento en que por fin lo logré. Entonces esa sutileza que sientes, esa eh, te sientes tan liviano como una pluma que es como que sí. Claro, yo comparaba un poco, porque bueno, cuando uno habla de sueños por lo general siempre lo asocia con carrera profesional, con un buen empleo, con la casita, con el matrimonio, con los hijos, con qué sé yo. Ahí siempre, los sueños van a variar mucho depende de la perspectiva. Igual también dependiendo mucho de la edad que tú tengas, de las experiencias que vas adquiriendo. Por ejemplo, yo lo decía, y lo he dicho también un montón de veces, yo antes de los 10 años quería pertenecer a El Club de los Tigritos, que era el programa infantil número uno en Venezuela en mi época, en mi infancia. Luego, no, quería pertenecer, ¿qué digo? Quiero ser pintor, quiero ser artista, quiero dibujar. Luego, porque me encantaba dibujar de niño. Luego, no, quiero ser científico, porque era bueno en matemáticas. Ajá. Porque el niño era bueno en matemáticas, él se quería científico. Luego, a los 10 años, hubo un hecho histórico en Venezuela, ocurrió un hecho importante en Venezuela, que me hizo ver y entender que yo quería ser periodista, que yo quería ser comunicador. Claro, en el momento yo era el nombre que le daba, ser periodista, ser el que está ahí en la calle reportando lo que está pasando. Pero con el pasar de los tiempos, cuando tú vas creciendo, le vas dando nombre y forma a eso. Y después descubrí que la profesión en Venezuela se llamaba comunicador social. Y yo dije, bueno, quiero ser un comunicador social. Pero después en el proceso me fui como enamorando de otras áreas. Dije, no, bueno, quiero ser abogado. No, quiero ser diseñador gráfico. No, quiero ser arquitecto. Pero siempre que estuvo presente desde los 10 años que yo quería ser comunicador. Y todo lo que yo iba haciendo a lo largo del camino era como, sin darme cuenta, estaba como sumando cosas a eso. O preparándome para eso. Entonces, cuando hablaba del tema de lo que tú decías de sentirte liviano en el proceso, es porque tú a lo largo de la carrera, por ejemplo en el caso de la universidad, a lo largo de la carrera, tú estás en un entorno donde estás compitiendo con otros sin darte cuenta por ver quién tiene mejor nota, quién hizo mejor la exposición, quién está mejorando su redacción, o sea, porque el tema de que te evalúen ya de por sí es un tema donde tú te sientes como un proceso de competencia de, ok, ¿quién tiene la mejor nota? ¿Quién no la tiene? Y aquí es donde yo siempre digo como, mira, en el momento que tú te gradúas, que tú estás en ese salón, en ese espacio, y en esa ceremonia tan protocolar, vestido de toga y birrete, esperando tu medalla y tu diploma, a ti se te olvida cuánto peo hubo en esos 5 años, 3 años, no sé, porque depende también de la carrera que estudies. O 6, 7, depende, porque la gente que estudia medicina, oye, gracias. Pero, es decir, en ese momento, a ti no te importa cuánto sacaste 0,1, o a ti no te importa quién tiene la mayor nota, a ti lo que te importa es que tú también lo lograste. Entonces creo que lo importante de los sueños es no pensar en el que tienes al lado, cómo lo está haciendo, cómo lo está logrando, si lo está haciendo mejor que tú, porque sí, efectivamente va a haber personas que quizás en aspectos de su vida lo van a hacer mucho mejor que tú, o lo van a lograr en menos tiempo que tú. Pero el secreto está en que lo logres tú. Entonces, cuando uno lo logra, uno dice, mira, ¿sabes qué? Lo logré. No me importa nada, no creo en nadie. Ay, que tú vas al discurso. Bueno, ese es pedo tuyo. Yo no me importa el discurso. Lo que quiero es mi diploma e irme para la mierda. Porque ya yo lo logré. En tu cara. Este, sí, obviamente es ver tu crecimiento sin comparaciones. Y bien lo decías, en la carrera siempre hay esa competitividad, y no solamente en la carrera universitaria, también ya cuando te lanzas de lleno a lo laboral, o incluso en la vida diaria, tú dices, bueno, pero ¿por qué esta persona tiene tal cosa y yo no tal? O sea,
siempre estamos compitiendo por ver quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor carro, quién tiene la mejor pareja, quién tiene el mejor perro. ¿Quién tiene el mejor cuerpo? También. Y lo importante en realidad es ver cuál es tu mejora respecto a ti mismo. O sea, esa es la base de todo. Tienes que ver en qué tanto has evolucionado en estos años. Yo, por ejemplo, tú decías que tú desde los 10 años tenías claro que querías ser comunicador social, pero yo ni en pedo, o sea, ni por acá se me pasó que algún día iba a estudiar periodismo, que algún día iba a ser locutora, que algún día iba a hacer un podcast, que algún día iba a hablar frente a una multitud de personas. Em, pero yo de chiquita quería hacer muchas cosas. Yo de chiquita quería ser veterinaria, quería ser bióloga marina, quería ser arqueóloga, quería ser escritora, quería ser dibujante, obviamente. Hoy en día he desarrollado bastante esa parte. Pero nunca se me ocurrió ser periodista. Y de hecho yo relacionaba el periodismo nada más con el periodismo escrito, la prensa. Y precisamente por eso empecé a estudiar periodismo, porque ya que me gustaba escribir, yo dije, bueno, estudio periodismo, que es igual a escribir en un periódico y ya está. Y es lo lindo de la carrera que a medida que vas pasando los semestres y vas viendo las materias, vas descubriendo que es un campo muchísimo más amplio y que no se centra nada más en el periódico. Entonces, allí yo digo que es cuando te tienes que centrar en tu evolución respecto a quién eras, a ti mismo, porque yo, como decía, a mí nunca se me hubiese ocurrido que iba a, por ejemplo, animar un evento frente a tanta gente o hacer una obra de teatro frente a un público también, no tan grande, pero para mí era grande, con todo esto de mi miedo escénico. O sea, yo trabajé para poder desarrollar ese sueño que yo quería, que a lo mejor lo veía un poquito lejano, que a lo mejor me costó muchísimo, porque no fue nada fácil tampoco, ¿no? Pero trabajé para que eso se diera y es lo importante. Hay que trabajar, los sueños se trabajan, porque si vas a tener un sueño, pero te vas a sentar, te vas a acostar a esperar a que te caigan todas las oportunidades, a que te caigan todas las experiencias, pues no sirve de nada. Exacto, eso es y por eso es que es tan frustrante el camino, porque es que tú tienes que trabajarlo, o sea, no es que tú dices, bueno, yo hoy quiero ser presidente de la República. Bueno, es un sueñazo, o sea, el que lo sueña es un sueñazo porque, eh, a ver, para tú llegar a esos niveles, uno cada 4 años, ¿entiendes? Entonces tú dices, en un país democrático, claro, cabe destacar. Entonces tú dices, imagínate tú que tu sueño sea ese, uno en 4 años. Bueno, pero ese sueño no se va a lograr si tú te quedas todo el día echado en tu cama. Comenzando por ahí. Tienes que generar contactos, generar vínculos, trabajar en un discurso, mejorar tu discurso, trabajar en ideas, idealizarte. Tener estudios. No es por nada, pero es importante, o sea. Ojo, que hay mucha gente que llega sin estudios, pero me refiero a como no basta solamente incluso lo que tocas decir, ni siquiera para ser presidente, ya ha quedado demostrado, necesitas que hagas una carrera de ciencias políticas. Ajá, hiciste la carrera de ciencia política, ¿y luego qué? O sea, es que hay un montón de cosas que tienes que hacer y tienes que trabajar constantemente en ese sueño y planteártelo con libertad, con toda la libertad creativa que puedas tener y al mismo tiempo enfocándote con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Que también es cierto, sí, puedes soñar en grande, muy grande, todo lo grande que tú quieras, pero también tienes que entender cuáles son tus limitantes y entonces en función a eso decir, bueno, si no son mis limitantes, ¿por dónde me puedo meter o qué puedo hacer yo para lograr lo que quiero? Y por eso decíamos lo de trabajar. Hay que ser constante, hay que trabajar durísimo, muy duro. Mira, una vez yo recuerdo que tenía un amigo, cuando yo empecé a hacer las pasantías en la radio en la que tú y yo estábamos, donde nos conocimos, que para nuestra suerte y nuestra fortuna era una radio que tenía cierto prestigio en el país y que mucha gente la conocía. Y cuando la gente habló, gente de alto nivel. Y o vio que había un potencial en nosotros y nos dieron esa oportunidad, que sin esa oportunidad y si nosotros no lo hubiésemos explotado o no lo hubiésemos trabajado, nos decían chao.
Váyase para casa. Muchas gracias por su servicio. Pero lo que te decía era que cuando yo comencé las pasantías en Victoria FM, recuerdo que tenía un amigo muy cercano, muy querido, que me dijo, lo que pasa es que tú tienes demasiada suerte. Y yo dije, no, espérate. O sea, yo no tengo mucha suerte. Ay, yo detesto esa palabra, de verdad. Yo le digo, puede que sí, le digo, puede que exista la suerte, sí, obviamente, ajá, pero es que yo he trabajado constantemente para eso. Yo desde el segundo semestre ya estaba trabajando en los medios. Es más, mi primer trabajo, yo tengo que decirlo, no me llena de orgullo el hecho, la visión política que tenía ese medio en el cual yo trabajé. Ni tampoco era un medio de prestigio ni nada por los frutos, pero aprendí demasiado en ese medio en el que yo trabajé. Un periódico impreso que trabajaba para el gobierno, en pro del gobierno de Venezuela. Y entonces yo, sencillamente, aprendí lo más que pude de esa experiencia. Y esa experiencia me llevó a trabajar luego, o sea, a conocer gente, que la gente viera mis capacidades, que yo era más, porque yo siempre he sido muy buen estudiante. Entonces, coño, si yo soy un buen estudiante, sé cosas, y tú me pones a prueba en este medio, entonces tú te vas a dar cuenta de mis propias capacidades. Eso me llevó a tener contactos y después trabajar en otro medio digital. Y ese medio digital me abrió las puertas para luego trabajar en otro lugar. Y gracias a eso, cuando yo llegué a Victoria, ella tenía un background. Entonces cuando ven el background decían, ah, bueno, pues este muchacho ya estuvo aquí, ya estuvo aquí, ya estuvo aquí, ya estuvo aquí. Ven, pum. Entonces yo decía, yo no fue que de suerte, o sea, no es que yo estaba así en mi casa, pusieron una maquinita en la lotería, Victoria hizo un sorteo donde todo el mundo se inscribió en el sorteo y de repente llegó. No, yo hice. Y la bolita que salió tenía el nombre de Laser. Claro, y fíjate que ni siquiera mi llegada a Victoria ni siquiera se trató de, por ejemplo, bueno, es que yo toqué un día a la puerta y dije, hola, quiero hacer las pasantías aquí. No, yo previo a estar en las pasantías en Victoria, ya había entrado a Victoria en un curso que hicieron, un taller que hicieron, porque un amigo, es lo que te digo, el tema de los contactos, un amigo que ya estaba en los medios, me dijo, mira, este taller en tal emisora, ¿quieres hacerlo? Y yo dije, sí, vamos a hacerlo. Y ahí conocí a otras personas con las cuales tuve contacto, y esas personas, cuando yo fui a Victoria a tocar la puerta, me dijeron, epa, yo a ti te conozco, ven para acá. Entonces es como lo que te acabo de decir, o sea, uno tiene que trabajar constantemente en lograr tus sueños. Yo siempre lo decía, mi sueño quizás nunca, y eso es lo otro, ¿no? Como que también es importante, cuando tú te trazas tu sueño, tu meta, no tienes que hacerla tan rígida. O sea, no tienes que visualizarlo de forma rígida, sino que tienes que darle mucha flexibilidad al camino. Entonces, por ejemplo, yo en mi vida, y eso es una confesión, y lo he confesado también en otras oportunidades, en mi vida, 20 y pico de años que yo tenía, victoriano además, porque yo nací en esa ciudad, jamás escuché Victoria FM. O sea, nunca había escuchado Victoria FM. Yo no escuché Victoria FM hasta que, imagínate, la primera vez que yo escuché Victoria 103.9 FM fue cuando entré a la radio. Entonces, pero obviamente sabía de Victoria por todo lo que había pasado con la emisora por todos los años, pero nunca había escuchado Victoria. Entonces, porque mi sueño siempre estaba enfocado en otras áreas, que sí, en otras emisoras que yo escuchaba, en otros medios que yo sintonizaba. Pero cuando a mí me dan la oportunidad en Victoria, yo entendí el tamaño de la oportunidad. O sea, yo decía, oye, esto es la oportunidad y voy a aprender y voy a disfrutar y la voy a exprimir al máximo, que es lo otro importante en el tema de los sueños. Y es, cuando se te presenta la oportunidad, tienes que tomarla y aprovecharla. Quizás no sea lo que tú visualizaste, quizás no sea hasta al punto donde tú quieras apuntar. Es como yo decía hace poco también en otro espacio, yo decía, mira, yo no me imagino, ya ahorita actualmente no me visualizo en los medios tradicionales, actualmente, pero por toda la experiencia que tengo ahora en otras áreas. Pero si a mí me dan un trabajo en CNN, obviamente yo voy a decir sí. Obvio. Obvio, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde está el contrato? Sí. Tal cual, a veces las oportunidades se nos presentan
de las maneras en que menos lo esperábamos y se nos restriegan en la cara. A veces pasa que no, que no nos damos cuenta porque también actúa mucho, digo yo, lo del síndrome del impostor, que empiezas a cuestionarte, pero en verdad me lo están ofreciendo a mí, soy tan bueno como para hacerlo. em, y ahí entra la frustración, ¿no? O sea, porque le estás dando muchas vueltas al asunto. O sea, si te escogieron para trabajar en CNN en español, es por algo, es porque vieron un potencial en ti, porque conocen tu historia, porque obviamente no van a meter a cualquier huevón. Em, entonces, después ya tú te empiezas a hacer esa película. Aparece el impostor en tu hombro diciéndote, no, pero si hay gente que lo hace mejor, debió haber sido un error, esas cosas que muchas veces nos maquinamos en la cabeza. A veces pasa. O a veces simplemente no vemos la oportunidad porque decimos, no es lo que yo quiero, pero, pero capaz es lo que necesitas. A veces no se trata de lo que quiero, sino de lo que necesito. En ese caso voy a hablar de algo que nos pasó a nosotros en Victoria y era que, eh, como para que la gente entienda que por qué es tan importante soñar y sobre todo trabajar en los sueños y sobre todo cuando hay un momento donde te cuestionan y te frustra, no verlo como algo negativo, sino como, ya sé, tú me estás diciendo que yo no puedo hacer esto por tal cosa, bueno, yo te voy a demostrar que sí. Cuando nosotros entramos en Victoria, yo tuve la suerte y la fortuna de que gracias a mi experiencia previa, a mí no me hicieron hacer las pasantías como por lo general lo hacen los pasantes en Victoria, que usted primero va a estar en el Twitter 100 años ahí. Y ya. Porque claro, uno como pasante, como estudiante de los medios de comunicación, tú quieres estar en el área, tú quieres estar en el momento donde se hacen las cosas. Y la realidad es que si usted es un pasante, usted no va de buenas a primeras a salir al aire, ¿no? Entonces usted tiene que pasar por todo un proceso, sobre todo en los medios grandes o que tienen como esta estructura tan tradicional, ¿no? Entonces te toca a ti demostrar que tienes la capacidad. Para mi suerte, yo, gracias a la experiencia que tenía, la que era nuestra jefe, la que era nuestra gerente, eh, no, me puso a trabajar con el equipo de ella directamente. Y eso a mí obviamente me dio un montón de oportunidades y un montón de experiencia. Pero al momento de salir al aire, ella, hay que decirlo, tenía dentro del grupo de talento joven que éramos todos, ella tenía a alguien en predilecto por el tono de voz de la persona y por cómo usaba esa herramienta. Entonces, porque era una persona que hablaba mucho más grave que yo, pero muchísimo más grave que yo, y que realmente tenía una muy buena dicción, pero perfecta casi. Se desarrollaba también muy bien. Y la aprovechaba al máximo y la explotaba también al máximo, al punto que cuando tú hablabas con él en persona normalmente, fuera de aire, él seguía manteniendo ese personaje. Y yo decía, chamo, no, yo no podría. O sea, yo puedo hablar grave y yo sé que yo puedo hablar todo el día, hola Andrea, ¿cómo estás? No sé qué más. Pero, o sea, yo me cansaría, yo me agotaría. Entonces yo también necesito hablar de vez en cuando. Yo hablo así también. O sea, yo necesito hacer eso. Esta persona no. A mí no me sale. No, sí, sí me sale, pero necesito mucha confianza. Y entonces, claro, cada vez que había un proyecto y Andrea y yo éramos las personas mucho más cercanas a nuestra jefa, que era la que tomaba las decisiones, porque éramos que trabajamos con ella casi que 24/7. Y cada vez que había un proyecto importante en su vida, ella no pensaba en nosotros como compañeros de equipo. O sea, al aire me refiero, cuando estamos al aire. Y cada vez que había un momento donde ella se tenía que ausentar por alguna razón, jamás nos dio la confianza como para decir, bueno, ustedes pueden hacer, o sea, nosotros decíamos, mira, nosotros hacemos esta vaina, 20 diaria, no sabemos cómo se hace esto. Y ella, o sea, rara vez creo que nunca nos dio la confianza como para que nosotros hiciéramos el programa. Pero, en cambio, esta persona yo creo que se lo hubiese dado tranquilamente. Pues que ya ella tenía más años conociendo a esta persona. Esta persona tenía muchos más años en la radio también. Talento joven, no me refiero a talento joven, que era a la par con nosotros.
Exacto, fue su co-locutor durante el comienzo del cambio. Entonces, aquí yo lanzando pistas para que Andrea entienda y la gente que no está escuchando no va a entender nada. Yo sé de quién habla. Y él tenía mucho más rato en la radio que nosotros. Bueno, un año más que nosotros. Tenía mucho más rato. Pero a lo que me refiero es que no lo estaba haciendo fíjate esto, las decisiones de nuestra jefa no eran por el conocimiento que esta persona tenía con respecto a la producción del programa o por su capacidad de entrevista, sino que lo estaba haciendo por el tono de voz y la dicción que tenía a la hora de hablar en el micrófono. Entonces yo entendí que la única forma de que yo saliera de ese espacio en el que ella me tenía encasillado era mejorando mi dicción, mejorando mi tono de voz, pero es decir, no era que yo tenía que hablar como hablaba mi compañero, era que yo tenía que mejorar mis propias deficiencias para lograr llegar a tener mi propio espacio y salir al aire. ¿Cuál era mi mayor satisfacción? Que cuando por fin yo tuve mi propio espacio, que no tenía nada que ver ya con el espacio de ella, sino que era el mío, mucha gente se me acercó y me dijo, me escucha, me gusta lo que estás haciendo, me gusta cómo suena lo que hace, que es diferente, pero al mismo tiempo se mantiene dentro de las líneas de la emisora. Y que después te digan, este producto también puede funcionar en tal otra emisora que es 10 veces más. Y yo decía, oye, qué bueno, ¿entiendes? Porque eso es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero ser fulanito de tal. Yo quiero ser yo mismo haciendo mi propio espacio. Entonces, pero para yo poder ser yo mismo tengo que cumplir con ciertas características que esta persona tiene. Y no me refiero a hablar como él, ¿entiendes? No me refiero a que, hola Andrea, tengo que hablar así en este episodio porque es la única forma de yo lograr. No, es que tengo que mejorar sencillamente cómo hablo y ya fue. Sí, porque en ese momento, hablando claro y raspado, era una competencia. Una sana competencia, porque hay que identificar cuando es una sana competencia y cuando es una competencia enfermiza, de que es basado en la envidia nada más y no en querer mejorar porque tú también quieres llegar a ser tan bueno como esa persona o quieres llegar a ser más bueno de lo que ya eres. O sea, comparándote contigo mismo, pero también teniendo como referente a otra persona. Yo te decía que la vez pasada que grabamos que se fue toda la mierda. Yo te decía que yo la primera vez que salí al aire, o sea, con razón la licenciada no me dejaba, sino hasta lo último que tuvimos el programa. No es que no me dejaba salir al aire, pero la primera vez que salí al aire fue espantoso, se me cortó la voz horriblemente, fue horrible. Pero ella presionó tanto para que yo mejorara, y a pesar de que fue un poquito duro, yo lo logré. Porque ella sabía que había algo para trabajar. Entonces, por ese lado es bueno hasta cierto punto, ¿no? O sea, también hay que controlarse en eso de la presión. Pero yo mejoré en base a mí misma. Y yo te mencionaba que, por ejemplo, cuando hice el curso de locución de la UCB, uno de mis profesores, que fue como que el profesor guía y que de verdad amé a ese señor, dijo el mejor piropo que me han dicho en toda la vida, mi vida, en lo que llevo mis 26 años, que hicimos una práctica de una publicidad y me tocó a mí y yo hago mi publicidad, no sé qué, tal, le pongo el tono, la intencionalidad, todo. Y entonces él se quedó así callado, cuando terminé se quedó callado por un momento y le dice a la clase algo así como que por un momento me recordó a Maite Delgado. Y yo, porque claro, Maite Delgado es una referente, ¿no? Lo que decía, uno tiene que tener modelos también para decir, yo podría llegar a ser como ella, como él. Claro, yo tampoco es como que me veo animando un Miss Venezuela, ¿no? Pero tener el éxito que esa persona pueda tener las herramientas, tener la experiencia y saber que mi talento pueda ser catalogado como algo similar al de ella, es bastante bueno, pues, o sea, fue como que más gasolina para el motor de los sueños. Exacto. Mira, y hablando de eso,
de aprovechar las oportunidades, ¿no? Que hoy te hicimos un ejemplo que no es para nada una experiencia de ninguno de los dos, ojalá que sí algún día, y es de trabajar en CNN, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, a ver, no todo el mundo llega a ese lugar, pero los que llegan tienen que aprovecharlo. Porque a lo mejor puede que yo llegue a CNN, me den un trabajo, y ese muñequito que tú dices, esa voz que te dice, tú como que no estás hecho para esto, tú no tienes todas las capacidades, esto no es para ti, tú no te lo mereces, tú toda esa voz interna que siempre te está jugando en contra. Y por alguna razón, bueno, pasan 3 meses del contrato y se dan cuenta que tú de verdad no la das. Y te fuiste. Y lo importante es, ok, bueno, está bien, me fui de CNN, pero aproveché la oportunidad. ¿Cuánto crecí? Porque, oye, mira qué importantísimo sería que cuando yo tenga mi CV y vaya a otro lugar, a otro medio de comunicación, diga, ah, pero es que yo estuve en CNN. ¿Entiendes? Es como aprovechar al máximo cada oportunidad, no importa cuánto dure. Lo que me pasaba a mí en Victoria, yo sabía que Victoria fue, o en los medios que estuve previo, yo decía, a mí me encanta mi carrera, la estoy ejerciendo, pero yo no quiero trabajar 100 años en este medio. Yo quiero algo mejor, ¿no? Y empiezas a aspirar a más. Y es cuando llega Victoria. Cuando llega Victoria yo sabía que había llegado a un buen punto. Era un punto donde tú podías estabilizarte y generar una carrera sustentable para luego, quizás si querías hacer otro salto, darlo. ¿No? Era un buen, Victoria era una buena plataforma para brincar a otro lugar más grande también. Pero yo recuerdo que yo sabía eso. Yo decía, bueno, este momento lo tengo que aprovechar al máximo. Tengo que experimentar, crecer. En esta plataforma yo me puedo equivocar y no me va a afectar tanto como estar en una plataforma más grande. Entonces esta es la plataforma perfecta para yo crecer, evolucionar, aprender todo lo que tenga que aprender, para generar todos los contactos que tengo que generar. Entonces, entiendan que también los sueños son como una escalera de peldaños. Esa metáfora siempre es perfecta porque tú tienes que aprovechar cada peldaño para ir al siguiente. Tú no puedes brincarte 10 peldaños. Primero porque la energía que necesitas para brincar 10 escalones es muy grande. Y en el proceso de ese brinco, usted se puede dar un buen mamonazo, usted se puede dar un buen tropiezo. Entonces, lo importante es, bueno, este peldaño lo doy, vamos al siguiente. Este peldaño, aquí ya estoy estable, vamos al siguiente. Y de eso trata soñar. Soñar se trata de eso. Y recuerdo que en ese episodio, que Dios lo tenga en la gloria, ese episodio, también hablaba, yo te hacía una referencia al tema de la frustración y cómo aprovecharlas a nuestro favor, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, yo vengo de una familia de pocos recursos, crecí en un entorno donde las aspiraciones no existían. Cuando me refiero a entorno, me refiero a mi entorno familiar. En mi entorno familiar siempre me inculcaron que uno tiene que soñar, estudiar y lograrlo. Cuando me refiero al entorno, me refiero al barrio donde crecí, ¿no? Donde las aspiraciones no llegan más allá de tengo un muchacho y viva rejuntado. ¿Entiendes? Entonces, esas aspiraciones no iban conmigo y a pesar de los pocos recursos, yo tuve la oportunidad, que cada vez que se me presentó una oportunidad, yo la tenía que aprovechar y agarrarme de ella y trabajarla para mejorar y para evolucionar. Y sí, efectivamente, en mi caso, yo puedo haberme frustrado de tener pocos recursos, porque al momento de nuestra carrera, por ejemplo, que tienes que editar, hacer un videoclip, hacer un reportaje, hacer un corto, un documental, grabar una voz, todo ese tipo de cosas, cuando tú dices, ajá, ¿cómo yo hago todo eso con pocos recursos? Entonces tú tienes dos opciones. Si te comparas con los que tienen más recursos que tú, te vas a frustrar, obviamente. Yo lo que hacía era decir, bueno, yo no tengo los recursos, yo tengo que aprender cómo hacerlo, yo solo. Artesanal, art attack, no importa, pero yo lo tengo que hacer yo. No me va a quedar, digo, yo no sé, ahí es donde viene que es donde quiero llegar. No te va a quedar quizás con la misma calidad con que si tienes los recursos, pero la satisfacción de hacerlo tú mismo y que eso te y que tenga un buen valor por eso, tú dices, lo logré. O sea, ahora cuando salgamos de esta carrera, el que tenga los recursos, porque tuvo los recursos, siempre va a ser el que va a tener que pagarle a otra persona para que le haga el trabajo. Claro, eso te iba a decir yo, que a alguien que lo hizo rechísimo, pero en realidad fue porque contrató a una productora, porque le pagó a un editor, o sea, no se ve mucho. O sea, lo ideal es que lo hagas tú, porque obviamente el que tiene que aprender eres tú. Pero se ve mucho también en esta carrera, que es la comunicación social. Hablo de ella porque no, obviamente no estudié ninguna otra. Pero se ve mucho eso de que, bueno, te consigues una productora y grabas con los equipos de la productora y la productora te ofrece un editor y si tienes la plática lo puedes pagar, ¿no? Pero
cuando no tienes la platica, obviamente tienes que hacerlo por tus propios medios. Tal vez el resultado final no va a ser tan espectacular como el que hizo una productora con los equipos adecuados, pero es lo que tú decías, cumpliste con la misión, por así decirlo. Cumpliste y es más, y aprendiste hasta más que esa persona que tuvo que contratar a alguien. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal el tema de que si tienes los recursos los uses a tu favor. Lo que estoy diciendo es que, a ver, el ejemplo que quiero dar y a lo que quiero llegar es el tema de usar la frustración a tu favor, ¿no? En mi caso, y estoy dando mi ejemplo por lo que estoy diciendo, yo tenía dos opciones, o frustrarme porque no tenía plata, o aprovecharlo a mi favor y decir, bueno, me toca quizás desvelarme más, me toca quizás aprender un poco más, me toca sacrificarme un poco más, pero al final del camino, cuando todo esto termine, yo voy a tener un montón de experiencia que otras personas quizás no tengan. Y esto me va a servir a mí para algo. Entonces, y a lo que quiero llegar es, entonces, imagínense, si usted sin recursos logró hacer esto y esto otro, cuando tengas los recursos, imagínate las capacidades que puedes tener, ¿no? Así que es como el consejo que le doy a todos cuando se sientan frustrados a lo largo del sueño o a lo largo de ese camino o en pro de cumplir el sueño es como, mira, te vas a frustrar, sí, te vas a frustrar un montón, pero esas frustraciones canalízalas, transfórmalas a tu favor y cuando el camino llegue al punto donde tú te sientas satisfecho, tú vas a decir, todo lo que hice valió la pena, pero claro que valió. O también usé el ejemplo, me acuerdo de nosotros dos. Nosotros estábamos en Venezuela ejerciendo lo que queríamos, en el país en donde habíamos nacido, donde nos criamos, donde hicimos carrera. Estábamos haciendo nuestra carrera profesional en un buen momento, además donde podíamos, cuando me refiero a un buen momento era que estábamos en una buena plataforma, teniendo contactos, evolucionando como profesionales. Y el país nos frustró y el país nos dijo, no, sabes que no vas a ser feliz en este país. Y nosotros decidimos parar nuestra carrera para encontrar tranquilidad, ¿no? Socialmente hablando, para encontrar un poco de respiro económicamente hablando eh, y para sentirnos normales políticamente hablando. Entonces, cambiamos una cosa por otra, pero gracias a esa experiencia de frustrarnos, de no poder ejercer nuestra profesión en nuestro país, hemos tenido que emigrar a un montón de áreas donde ahora la estamos aprovechando a nuestro favor. Decimos, bueno, no estoy ejerciendo mi carrera en un medio tradicional y no me están pagando por eso, pero gracias a eso descubrí que puedo hacer esto otro. Y descubrí que puedo hacer un podcast, por ejemplo. Y descubrí que tengo experiencia diseñando, que tengo experiencia haciendo esto, que tengo... O sea, es el hecho de sacarle provecho al asunto. A pesar de que, como tú bien lo decías, no sea una situación que nosotros querramos en primera instancia. O sea, porque de verdad que yo no, yo no me imaginaba, sino hasta, obviamente, en los últimos meses que estuve en Venezuela, yo no me imaginaba que iba a emigrar, mucho menos a Uruguay. No es por nada. Pero no, porque no se me había pasado por mi mente. Yo decía, o sea, yo nazco en Venezuela, yo vivo en Venezuela, yo muero en Venezuela. Pero Carlos Baute te decía. no, pero obviamente también esto forma parte del crecimiento de cada quien, porque, y con esto no digo que usted para crecer tiene que dejar su país, no, o sea, son experiencias que obviamente nunca van a ser iguales, porque dependen de muchas cosas, no solamente de la persona, en nuestro caso también de la situación país que nos obligó a. Y bueno, las estamos viviendo, estamos aprendiendo un montón de cosas. Yo como cajera, Leiser también como cajero, ¿no? Y vendedor de golosinas. De golosinas. Pero, o sea, es lo que trato de plantear. Es como, tú y yo teníamos dos opciones. Vivir frustrados en un país que no era el nuestro. O hacer retrospectiva y decir, oye, cuánto hemos madurado, cuánto hemos evolucionado y cuánta experiencia nos ha hecho crecer como persona por el simple hecho de salir de nuestro país, ¿no? Y en las condiciones con las que salimos. Entonces yo lo digo, mira, sí, soñaba con vivir en Buenos Aires quizá alguna vez en mi vida,
pero no bajo estas condiciones. Pero mira, qué bueno que se dio. ¿Entiendes? Entonces, como... Sí, capaz que sin ese impulso tal vez nunca ibas a vivir en Buenos Aires como habías soñado. A veces las situaciones no se plantean como nosotros lo esperábamos. No todo es color de rosa tampoco. No todo es color de rosa. Andrea, antes que se acabe este episodio, viste, es que este episodio quedó totalmente distinto, pero me gustó también, tengo que decir. Ay, pero no sé, sí. Sí, porque igual hablamos muchas cosas de lo que hablamos en el pasado, pero siento que igual el otro, cónchale, si pudiese recuperarlo, no, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Si alguna vez ese episodio es recuperado, lo vamos a poner otra vez así hablemos de lo mismo. Ay, no. Ya está, ya fue. Hay que dejar fluir las cosas. Exacto. Antes que se acabe este episodio, ¿tienes algunos sueños todavía? Ahorita que nos los replanteamos y estamos como que esa palabra es muy usada últimamente, nos hemos tenido que reinventar tantas veces. ¿Tienes sueños? Y voy a empezar yo para que así te doy pie y luego tú expongas tu parte, pero por ejemplo, yo sentí que cuando yo dejé el país y me emigré y me tocó vivir toda esta experiencia, yo dejé de soñar. O sea, para mí ya los sueños no existían, no había sueños. Hoy día los tengo. Hoy día me he reencontrado otra vez con el ex soñador y lo agradezco. Claro, ese proceso se dio porque ya ahorita me siento como en un nivel un poco más estable, ¿no? Porque antes tenía prioridades, o sea, antes no tenía sueños, sino prioridades. Y las prioridades eran legalizarte, y las prioridades son conseguir un trabajo, y las prioridades son conseguir un lugar donde pueda vivir, y las prioridades tener para el mercado. Ahora que quizás tengo ya un poco eso, todavía me faltan un montón de prioridades todavía, pero ya tengo un poco eso, me dio la libertad de soñar nuevamente. Y tengo que decir que recientemente tengo un sueño. O sea, tengo dos que son como los más poderosos. El primero es reencontrarme con mi mamá en cualquier lugar. O sea, Venezuela no es para mí la opción ahorita, obviamente. No voy a decir por qué, pero es obvio. Pero sí, ese es un sueño, es reencontrarme con mi mamá, ayudar mucho más de lo que estoy ayudando. Y el otro sueño es un sueño más ubicado en mi área profesional y es sueño con estar en una charla TED, en una conferencia TED. Así es el que reparte el café. Obviamente quisiera ser el que da la charla, ¿verdad? Pero bueno, si no, aunque sea repartiendo el café. ¿Quién sabe si vienes y le entregas el café al director de la empresa y le sacas charla y él, mira, este muchacho tiene talento? Este muchacho... Pero a eso voy, ¿ves? Si usted tiene un sueño, obviamente usted aspira a lo más grande. Yo quiero ser el que da la charla TED. Pero si no, coño vida, por lo menos ponme a repartir café en la charla TED. Está bueno, está bueno. Como decía, los sueños o las oportunidades se presentan de diferentes formas. Tú, Andrea, ¿cuáles son los tuyos? Y yo, por ahora, mis sueños, ahora, como tú bien decías también, cuando uno está recién emigrando, toda esta situación de buscar una estabilidad te achacan mucho los sueños. Yo cuando llegué acá busqué oportunidades en alguna emisora, alguna radio, pero obviamente también cuando no te conocen, cuando vienes de otro país es un poquito más difícil porque obviamente hay más oportunidad para la gente local, no sé si así decirlo. Y digamos que como no conseguí y necesitaba cubrir otras necesidades, obviamente dejé eso atrás. Y uno de mis sueños era hacer un podcast, o por lo menos hacer algo que tuviese que ver con la locución. Y aquí estamos. Creo que estuvimos como un año planteándonos hacerlo o no, y no conseguíamos cómo, pero bueno, fue el tiempo suficiente como para después arrancarlo. Actualmente yo quisiera enfrascarme más en la parte de la ilustración, pero el tema de tiempos no me lo permite mucho. Y también está la cuestión de que no puede ser, o sea, lamentablemente siento que no voy a poder vivir de eso porque, no sé,
Simplemente la ilustración la veo como un hobby que tal vez no me va a dar el pan de cada día, literalmente hablando, pero que me va a llenar bastante emocionalmente porque es algo que me gusta hacer, no para ganar económicamente. De hecho, tuve mi primera comisión paga hace unos meses y fue una experiencia muy chévere, muy divertida, le puse todo mi empeño. El resultado me encantó cómo quedó y la persona también quedó fascinada con el resultado, pero me pidió demasiado estrés. Porque también tenía, claro, porque también tenía eso, tenía el trabajo, entre comillas, de verdad, tenía el podcast, entonces fue como que mucho con demasiado. Entonces por ahora siento que es más como un hobby. Ya como sueño que si veo un poco más de que pueda vivir de ello. A mí me encantaría ser voice over no sé, de alguna radio, de algún canal televisivo. O sea, me encantaría incursionar en eso, en lo que es. De hecho, hice un curso allá en Venezuela de locución publicitaria y de voice over. Me gustaría también hacer cursos de doblaje. Es un poquito más complicado, requiere muchas más destrezas de las que conozco, pero es un sueño que tengo. Y algo más personal es que estoy trabajando también en la aceptación de mí misma. Eso también es un sueño. Creo que debería ser un sueño que todos tengamos, pero a algunos le damos más importancia que otros. No, no, yo no sé si es más importancia. Yo creo que es que algunos somos más conscientes que otros. Algunos no somos ni siquiera conscientes de que tenemos el problema, de que no nos aceptamos, ¿no? Pero es muy rico. Es rico que tengas ese sueño. Mira, yo tengo otro, yo ahora que lo pienso, también tengo otro sueño. Yo quiero viajar. Ay, sí, lo que me quitó el COVID, coño, es su madre. Yo voy a viajar porque de hecho todavía estoy pagando ese pasaje, o sea, el coño es su madre. Pero aparte de ese viaje que tenía planificado este año, quiero seguir, o sea, siempre quiero poder tener la oportunidad de viajar porque es algo que a mí me fascina. De hecho, un sueño cumplido fue el año pasado, que fue cuando viajé por primera vez sola a Argentina, que queda acá al lado, ¿no? Pero bueno, pero viajé sola. Y recorrí muchos sitios sola, entonces me gustó la experiencia, fue chévere. Bueno, a mí, yo también lo digo. Yo haber cruzado los Andes a pata, para mí fue una experiencia maravillosa. Obviamente las circunstancias no me permitían quizá disfrutar del todo el proceso, pero descubrí que amo viajar y amo conocer culturas y amo descubrir lugares. Tengo que decir que lo disfruto muchísimo y espero seguir cumpliendo esos sueños a lo largo de mi vida. Soñar es gratis, es rico, además. Soñar no cuesta nada, pero lo que cuesta es trabajar en ello. Y fíjate que es genial lo que tú estabas diciendo ahorita. Quiero recapitularlo y retomarlo. Que tú decías, cuando te pregunté sobre tus sueños, tú como, a diferencia de Leiser que decía, yo quiero tal cosa, tú estabas hablando o sea, tú no de prepararte, ¿no? Tú decías, quiero estudiar tal cosa quiero estudiar tal cosa quiero estudiar tal cosa para. Y eso es lo genial, que es como, bien, usted tiene que soñar. Soñar es válido. Soñar es la idea. Soñar es la idea que usted tiene. Pero esa idea tiene que darle forma. Y la única manera de darle forma es preparándose, trabajando, construyendo el camino. Y cuando menos te lo esperas te llega. Y cuando te llega no es suerte, es que trabajaste en eso. Y sin presiones, porque a veces decimos, tengo que tener la casa en un año, tengo que tener pareja en 2 meses. Y no, o sea, pero no, o sea, a veces hay que ser flexibles, no hay que presionarnos tanto. Si las cosas no se dan en el tiempo en el que quisimos, está bien. Tal vez no sé, la oportunidad no se presentó, no fue el tiempo, no fue el momento, tal vez tengas que trabajar más. Pero la cuestión es no. O trabajar menos también. O trabajar menos, sí, también, porque a veces hay que darnos un descanso. Nuestra mente a veces se satura demasiado y eso nos ofusca y no nos permite que trabajemos bien para lograr ese sueño. O por ejemplo nosotros que en el caso y vuelvo a decir el trabajo que teníamos en Venezuela, a veces no nos permitía hacer cosas que queríamos hacer porque estábamos tan enfocados en ese trabajo que trabajamos demasiado por ese trabajo. Y
De hecho, trabajo como 10 veces en este minuto, de hecho, trabajo 40 veces. Bueno, así se va a llamar el podcast. Trabajar por los sueños, este episodio. Así mismo es trabajar por los sueños. A usted que nos sintonizó, que nos escuchó, que nos buscó, que nos consiguió por accidente, muchísimas gracias. Le recuerdo que somos Eleiser Suárez, @Eleiser Suárez en Instagram, el invitado perenne de Saturados Podcast, que hoy fue el moderador, y desde ya le regreso la batuta a la moderadora oficial, dueña, autora y poseedora de este podcast, que es Andrea Teixeira. Andrea Teixeira, la consiguen en las redes sociales como Inés ARTX. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en cualquier otra que usted conozca también seguramente estaremos por allí. Estamos en YouTube, allí nos consigue como Saturados Podcast. Usted lo coloca, nos va a encontrar, porque a Dios gracias, no hay otro podcast con ese nombre. Y pues si está en YouTube, pues nosotros agradecemos muchísimo toda interacción, es decir, le puede dar like, le puede dar dislike, le puede comentar, puede compartir. Si comparte, para nosotros es una maravilla, porque está compartiendo nuestro trabajo con más personas, y mientras más personas nos escuchan, obviamente nos llena mucho más satisfacción. Y pues nada, Se puede suscribir, darle a la campanita, que suene esa campanita. Y bueno, hasta acá llegó este podcast. La grabación pasada había cerrado con esta frase que nos decía siempre un señor que es como un abuelo para nosotros acá en la casa, que dice así: el hombre sueña, el universo quiere y la obra nace. Y en esa parte de el hombre sueña, obviamente el hombre trabaja por ese sueño y la obra nace. bueno, ya nos escucharon. Eleiser Suárez desde Argentina, Andrea Teixeira desde Uruguay, y esto fue Saturados Podcast. Chao. Chau, chau.